esta mañana en el libro de Romanos, capítulo número 12. Y dice usted, ¿otra vez? Y yo tengo que decirle otra vez. Romanos 12, versículo 2. Aleluya. Y vamos a leer ese versículo. Si usted lo encontró, léalo conmigo en voz alta, que se escuche. Dice así la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu presencia. Señor, ahora que vamos a tu palabra, oramos que sea tu Espíritu quien alumbre nuestro entendimiento, para poder comprender estas verdades, atesorarlas en nuestro corazón y salir de aquí edificados. Habla a tu pueblo, Señor. Habla a tu iglesia esta mañana. Todo pensamiento contrario que quiera interferir sea echado fuera de cada mente en el nombre de Jesús. Todo espíritu que quiera venir a poner obstáculo para que tu palabra no sea efectiva, sea quitado del medio. Quite su mano de este lugar en el nombre de Jesús. Declaramos que tu Espíritu está aquí llenando nuestras vidas y alumbrando nuestras mentes para recibir tu palabra. Ayúdame a poder presentar esta enseñanza a tu pueblo con libertad, con claridad y con poder. En el nombre de Jesús, todos dicen amén. Puede sentarse, iglesia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y estoy contento una vez más poder hablar desde acá sobre este pasaje de la Escritura. Hoy es la cuarta semana, para que usted no me lo tenga que recordar. Ya son 2 semanas hablando de lo mismo. Yeah. En cierta ocasión vino un pastor invitado a una iglesia a predicar, y realmente de su predicación dependía que la iglesia lo recibiera como pastor. Y el primer domingo predicó sobre Juan 3:16. Y la gente, lo recibió. Es un mensaje glorioso. De tal manera amó Dios al mundo. Pero entonces el segundo domingo volvió a predicar de Juan 3:16. Y la gente dijo, otra vez. Pero bueno, le gustó el mensaje otra vez. Tercer domingo vuelve a predicar el hombre de Juan 3:16. Y ya la iglesia empezó un poquito como que este pastor no se sabe otra escritura. Cuarto domingo vuelve a predicar sobre lo mismo. Ya no aguantaron y lo llamaron. Dijeron, venga acá, pastor, ¿usted no tiene otro tema de predicación? Dije, yo tengo muchos temas. ¿Y cómo es posible que por 4 domingos seguidos nos ha estado hablando de Juan 3:16? Y él se quedó mirándolos, porque todavía no entienden lo que Juan 3:16 dice. Todavía no lo pueden comprender. En la manera que yo les miro, cómo ustedes están oyendo la palabra, y la reacción que veo en ustedes, me doy cuenta que todavía no entienden el grande amor de Dios. Iglesia, no es como el niño cuando fue a la escuela dominical y le hablaron de David y Goliat. Y después, como a los 3 meses, le vuelven a hablar de lo mismo y digo, ya eso yo me lo sé. Tú y yo nunca podemos decir, ya eso me lo sé. Aun cuando estudiemos un mismo pasaje de la Escritura por meses, siempre Dios nos enseña algo nuevo que tú no conocías. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una fuente de riquezas espirituales que es inagotable. Amén. Y Dios quiere tu actitud de receptividad o recepción, de recibir lo que Dios tiene para ti. Aleluya. Por 4 semanas, con este domingo, contando hoy, he estado predicando sobre este tema, la renovación de la mente. Pero hay tanto que hablar sobre este tópico que es imposible en un domingo solo hacerlo. La primera vez les mencioné el primer punto de esta enseñanza, que cada persona es conforme piensa en su corazón. Pienso que para este domingo ya tú te aprendiste esas palabras de memoria.
cada persona es conforme piensa en su corazón. En otras palabras, tú eres el resultado de lo que tú continuamente piensas y hablas. Dale cabeza a eso porque vas a ver que es verdad. Pero el segundo punto que aprendimos fue que nuestra mente debe pensar los pensamientos de Dios. Dios nos ha diseñado para pensar sus pensamientos. La Biblia enseña que no podemos caminar de acuerdo con Dios o juntos con Dios si no estamos de acuerdo con Él. No pueden ir dos juntos si no están de acuerdo. Para que tú y yo caminemos en comunión con el Señor, necesitamos estar de acuerdo con Él. Él no se va a poner de acuerdo con nosotros. Nosotros necesitamos ponernos de acuerdo con Él. Y para poder lograrlo hay que aprender a pensar como Él piensa. Y los pensamientos de Dios para ti son pensamientos de paz y no de mal. Para darte el fin que tú esperas. Son pensamientos de bienestar y prosperidad, no de calamidad. Para darte un futuro y una esperanza. Ahora mucha gente puede pensar, bueno pastor, pero ¿qué pasa cuando hay crisis en la vida? Hay calamidades que vienen. Oye bien esto que te voy a decir. Yo he estado meditando sobre esas palabras. Hay momentos que vienen crisis a nuestra vida. Hay momentos que vienen calamidades a nuestra vida. Pero Dios quiere que aún en esos momentos nuestros pensamientos no sean de calamidad, sino de bienestar. Porque Él nos da un futuro y una esperanza. Esos son sus pensamientos de acuerdo a Jeremías 29:11. Amén. Ahora, oye bien esto que te voy a decir. La Biblia nos habla de José en el Antiguo Testamento. He estado meditando sobre José en esta semana. Y realmente José es un personaje bíblico que desde su juventud, adolescencia, Dios le dio sueños de prosperidad. Sueños de que él iba a ser alguien y ante él sus hermanos y su papá y su mamá se iban a postrar. O sea que Dios le habló de que él tenía un propósito con él que iba a afectar la vida de su familia. Él guardó, atesoró esos sueños en su corazón como palabra de Dios a él. Él sabía que él era descendiente de Abraham y él era heredero de la bendición de Abraham, lo cual implicaba que él era un hombre bendecido. Los pensamientos de José eran pensamientos de bendición, pensamientos de prosperidad, pensamientos de grandeza para cumplir propósitos de Dios de acuerdo a los sueños que Dios le dio. Sin embargo, José sufrió calamidades. Fue vendido por sus hermanos. Lo quisieron matar primero. Luego lo vendieron como esclavo. Y estuvo en la casa de un oficial del ejército de Faraón en Egipto como esclavo, no como huésped. La Biblia dice que allí Dios estaba con él y lo prosperó en todo lo que él hacía. Dios prosperó la casa de Potifar por causa de José. José fue metido en la prisión injustamente. Eso es calamidad. Pero la Biblia dice que Dios estaba con José en la prisión. Y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba en la prisión. La Biblia enseña que el guarda de la cárcel, el carcelero, puso todo en manos de José. Porque era un hombre próspero. Hasta el momento cuando Dios lo sacó de allí y vino a ser un gran hombre dirigiendo Egipto. Mi punto es este, que aun cuando atravesamos situaciones difíciles que aparentemente contradicen lo que Dios nos ha hablado, Dios quiere que tú mantengas en tu mente y en tu corazón pensamientos de prosperidad, de bienestar, de victoria, de triunfo, de paz y no de mal, no de calamidad. Porque Dios tiene para ti un futuro y una esperanza. Quizá en el momento presente no lo puedes ver, no lo puedes asimilar. Pero Dios quiere que tú no apartes de tu mente esos pensamientos, porque son sus pensamientos.
Dios nos ha diseñado para que aprendamos a pensar los pensamientos de Dios y no los pensamientos del mundo. Ahora, la semana anterior les mencioné acerca del tema que cuando cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir cambia. Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. La Biblia Dios habla hoy, dice, no vivan ya según el criterio del tiempo presente. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Iglesia, es un mandamiento de Dios. No te conformes a este siglo. No te conformes al sistema que gobierna este mundo. El sistema de este siglo es el sistema de esta era presente, que está bajo el control de Satanás. Satanás es el Dios de este siglo. Y él controla el sistema de valores morales y espirituales en este siglo y quiere destruirlos cada vez más. El sistema económico, político, social, el sistema de educación. Todos estos sistemas están bajo el control del enemigo y vienen en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Tú y yo, desde que hemos tenido uso de razón, estamos programados para pensar en esta tierra de acuerdo como el mundo piensa. Así hemos sido enseñados. Así la sociedad nos ha enseñado. Pero Dios quiere que cambiemos. Si queremos ver cambios en nuestra forma de vivir, debe haber cambios en nuestra forma de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando Pablo dice transformaos, él dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de vuestra manera de pensar. La renovación de nuestra mente. O sea que nuestra transformación ocurre cuando renovamos nuestra manera de pensar. Para pensar los pensamientos de Dios y no los pensamientos de este mundo. Ahora, es interesante notar esto y ponlo allí en tu mente, que la transformación viene por la renovación de nuestra manera de pensar, lo cual nos dice que este siglo presente gobierna a las personas por la manera en la que ellos piensan. El Dios de este siglo gobierna a las personas en la manera que ellos piensan. Es por eso que muchos cristianos nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, pero que no han aprendido a renovar su mente, todavía viven bajo opresión en muchas áreas de su vida. Todavía viven bajo el dominio del adversario en muchas áreas de su vida. Algo contradictorio e inexplicable, pero el punto es que son personas que tienen a Cristo en ellos por el poder del Espíritu Santo, pero las mentes, la forma de pensar, todavía sigue de acuerdo al sistema de este siglo, por lo cual están bajo el dominio de este sistema. Pero Dios tiene mejores cosas para nosotros. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, dejando que los pensamientos de Dios llenen nuestras mentes, comienza a ocurrir la transformación de la cual Dios habla. Somos entonces gobernados, oye bien esto, por el poder del siglo venidero, no por el poder de este siglo presente. El poder del siglo venidero es el poder del reino de Dios. El reino de Dios que ha invadido este tiempo presente en la persona del Espíritu Santo, basado en lo que Cristo hizo por nosotros en la muerte de su cruz. La Biblia habla de dos siglos, mencioné esto la semana anterior. El siglo presente y el siglo venidero. Siglo venidero se refiere cuando Cristo reina en esta tierra, cuando todas las cosas van a ser perfectas. Pero yo quiero decirte a ti que como creyentes nacidos de nuevo, Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado su espíritu. Y en su palabra y en su espíritu, Él nos pone allí la forma de pensar del siglo venidero. Para que vivamos en este siglo, pero de la manera, a la manera de Dios. Cristo vino a esta tierra y Él anunció: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado.
El reino de Dios se acercó en la persona de Jesús. Y Él enseñó principios del reino de Dios cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y Él caminó en esta tierra no por el principio del poder de este siglo, sino por el principio del poder del siglo venidero, el reino de Dios. Y Él quiere que tú y yo hagamos lo mismo. Él quiere que renovemos nuestra manera de pensar para que comencemos a pensar no de acuerdo a los principios de este siglo, sino a los principios del siglo venidero. Aleluya. Oh, aleluya. Bendito el nombre del Señor. En esta mañana yo quiero ir un poquito más adelante en esta enseñanza. Y quiero mostrarte a ti cómo nosotros renovamos nuestra mente. ¿Cómo es el proceso de renovación? Si la Biblia dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pastor, ¿cómo renuevo mi mente? Bueno, la respuesta es simple. Renovamos nuestra mente al meditar en la palabra de Dios y al vivir la palabra por el poder del Espíritu Santo. Esa es la tarea que Dios nos da esta mañana. No es automático, no es un acto de magia. Dios exige de nosotros colaboración. Dios quiere que tú y yo seamos colaboradores con Él. Él nos da sus pensamientos, Él nos da sus principios, pero tú y yo tenemos que poner nuestra voluntad y nuestra decisión de hacer las cosas a su manera. Cuando hay esa colaboración, vamos a experimentar renovación de nuestro entendimiento y esa renovación va a traer transformación. La vida cristiana es una vida de constante renovación. Dice 2 Corintios 4:16 que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Tu cuerpo, tu ser exterior se va envejeciendo, se va desgastando al pasar de los años, pero tu hombre interior que ha nacido de nuevo, tu espíritu que ha nacido de nuevo, se va renovando de día en día. Dentro tú eres cada vez más joven. ¿Por qué? Porque el principio de la eternidad ha venido a tu espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Y como cristianos, dice la Escritura, nos renovamos en conocimiento conforme a la imagen de nuestro Creador. Si tú miras allí conmigo en Colosenses capítulo 3, mira en el versículo 9 y en el versículo 10 lo que la Escritura dice. Colosenses 3, Nuevo Testamento, versículos 9 y 10 dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, este nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La idea aquí es esta: que tú y yo como creyentes nacidos de nuevo, estamos para ser renovados de día en día, renovándonos por medio de conocimiento de la palabra, por medio de conocimiento de Dios, y esa renovación es conforme a la imagen del que nos creó. Dios creó al hombre en el principio a su imagen, conforme a su semejanza. El hombre perdió parte de esa imagen cuando pecó, pero Cristo ha restaurado eso para el ser humano a través de su obra redentora. Y ahora Dios quiere que tú y yo nos renovemos, no conforme al mundo, sino conforme a la imagen del que nos creó. Dios quiere que tú te parezcas más a Cristo cada día, en palabra, en pensamiento, en acción, en actitudes. No es un ideal de Dios que se queda en el aire. Dios nos ha dado las herramientas para que esto suceda. La Biblia dice: cuando tú viniste a Cristo, tu ser interior, tu espíritu fue hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Cada creyente nacido de nuevo es como Cristo en su espíritu. Primera de Juan 4 nos dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pero el problema es que nuestra mente tiene que renovarse para caminar en línea con nuestro espíritu nacido de nuevo. Lo que ha ocurrido en tu espíritu no ha ocurrido en tu mente. Ahora es necesario que tú y yo
tomemos la disciplina, tomemos la responsabilidad de renovar nuestro entendimiento para que nuestra mente se ponga en compañerismo con nuestro espíritu nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, y entonces poder experimentar la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Aleluya, aleluya. Dios quiere que te renueves en conocimiento conforme a como Él es, hasta el conocimiento pleno. El conocimiento pleno es el conocimiento completo, verdadero. Esto sucede cuando ya lleguemos al final de nuestra carrera. Le veremos a Él porque seremos tal como Él es. Aleluya. Ahora yo quiero que entiendas, iglesia, que tal renovación se lleva a cabo mediante la meditación de la palabra, la cual produce en nosotros una imagen interior de la realidad de quiénes somos en Cristo, quién Cristo es en nosotros, o sea, cuál es nuestra verdadera identidad. Bendito el nombre del Señor. Meditación de la palabra. Ahora, la palabra meditación a mucha gente le da miedo. ¿Por qué? Porque otras religiones usan esta palabra para hacer rituales y prácticas que son contrarios a la verdad de Dios. Usan lo que se llama en algunas religiones la meditación trascendental. Poner la mente en blanco. Tratar de estar en un éxtasis donde no pienses nada. Y es una parte para experimentar paz. Esa no es la meditación de la cual la Biblia enseña. Meditación bíblica tiene o es diferente. Yo quiero darte una definición de un diccionario bíblico que pienso que nos ayuda a entender este concepto, porque es básico si tú quieres ver renovación en tu mente. El diccionario bíblico Holman da definición de esta palabra meditación y dice así: oh, aleluya. Meditación es el acto de recordar alguna suposición, reflexionar sobre ella y correlacionarla con la propia vida. Este diccionario menciona, de acuerdo a la palabra, dice: un individuo perverso medita sobre la violencia y luego la lleva a cabo. Proverbios 24:2 dice: porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Cualquier persona que quiere robar tu casa o quiere robar tu carro, quiere robar algo, estudia bien antes de hacerlo. Medita bien cada oportunidad. Estudia bien cuáles son tus debilidades, cómo dejas la casa abierta. No lo hace de la noche a la mañana ni porque se le ocurrió ayer. Piensa acerca de lo que va a hacer. Llena su mente con lo que va a hacer y entonces lo hace. Medita, pero medita para mal. Pero este diccionario añade, dice: la meditación de una persona justa contempla a Dios o sus grandes verdades espirituales. Tal persona espera agradar a Dios por medio de la meditación. Dice este diccionario: hay dos palabras hebreas sobre las cuales se basa el concepto de meditación de acuerdo al Antiguo Testamento. La primera palabra es la palabra hebrea Hagá. Y esta palabra significa pronunciar con un sonido bajo, lo cual lleva a muchos a pensar que los antiguos hebreos meditaban en la escritura, en las escrituras, recitando frecuentemente las escrituras como un murmullo, en voz baja, en voz baja. Ellos recitaban las escrituras en voz baja. Eso era meditar para ellos. Pero hay otra palabra hebrea, que es la palabra siak. Y esta palabra, su significado básico es estar ocupado o estar preocupado. Por lo tanto, dice este diccionario, la meditación es el repaso repetitivo de una materia en la mente, porque es la principal preocupación de la vida. Yo quiero llamar tu atención a esto. Todo el tiempo meditamos. Tú te acuestas en la noche pensando en tus problemas, tú estás meditando. Cada vez que tú te encuentras preocupado por algo, tú estás meditando.
Tú estás pensando y pensando y pensando cómo le vas a hacer. Tú estás pensando en algo que te preocupa. Te despiertas en la noche pensando en lo que te preocupa, ¿sí o no? Vas al otro día a trabajar pensando en lo que te preocupa. Que se está acercando el fin de mes y te falta para pagar lo que tienes que pagar. Eso te preocupa. Y lo que te preocupa está en tu mente. Y mientras más te preocupa, más lo piensas. Y mientras más lo piensas, más te preocupas. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto. Tales meditaciones o preocupaciones son preocupaciones en lo negativo que causan temor. Cada vez que tú te preocupas por cosas que realmente necesitas y no tienes, y empiezas a darle pensamiento, ¿cómo lo vas a lograr? Tal pensamiento y tal actitud genera temor en ti. El temor no es de Dios. El temor es del diablo. Quiere decir que cuando tú vas a tu cama en la noche, preocupado, pensando en los problemas del diario vivir, cómo lo vas a resolver mañana, cómo le vas a hacer, no te dan las cuentas, qué va a pasar, el médico dijo lo que tú tienes, el trabajo está fallando. Tú estás meditando. ¿Por qué? Porque tú estás repasando en tu mente de una manera repetitiva lo que te preocupa. No te das cuenta que lo que estás haciendo es atrayendo temor a tu vida. Y el temor produce lazo. El temor no bendice. El temor le da lugar al enemigo a que te oprima. Y es por eso que hay tanta gente oprimida en la vida hoy día. El mundo vive así. Pero tristemente la iglesia vive así también. Porque la iglesia no obedece la palabra de Dios. Cuando tú y yo meditamos correctamente, es cuando comenzamos a poner en nuestra mente lo que nos preocupa. Pero lo que nos preocupa para bien. ¿Qué debe ser lo que a mí me preocupa para bien? Que la palabra llene mi corazón y mi mente. En vez de acostarme preocupado, ¿cómo le voy a hacer mañana? Acostarme diciendo, Señor, tú cumplirás tu propósito en mí. Señor, tú tienes la llave a mi victoria. Tú abres puertas de oportunidades delante de mí. Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, yo te digo a ti, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres mi castillo. Yo no temeré mal alguno. Tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién yo temeré? Tú eres la fortaleza de mi vida. ¿De quién yo he de atemorizarme? Tú vas a la cama pensando eso. Tú lo vas a pensar 1, 2, 3, 4, 10 veces hasta que te duermas. Tú estás llenando tu mente con la verdad de Dios, no con los problemas del mundo. ¿Me está entendiendo, iglesia? Aquí hay algo que parece ficticio y parece que esto no tiene sentido, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Yo te lo voy a probar por la escritura. Es la palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Hay mucho temor en la población. Hay mucho pánico en la gente. El pueblo está bajo miedo. En el sentido político, en el sentido económico, en el sentido social. Hay miedo en la población en cualquier país. Problemas climáticos, problemas de incendios, problemas acá, problemas allá, enfermedades nuevas que están saliendo, problemas físicos, problemas financieros, se le acabó el trabajo, cosas inesperadas, hay temor. Ahora, si tú eres una persona que estás todo el día detrás de las noticias, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero cuando yo llegué a este país, habían 2 o 3 noticieros al día. Hoy hay noticiero cada hora. El internet está lleno de noticias. Por donde quiera que te metas, las noticias vienen. Y no a darte buenas noticias, pero malas noticias.
Es imposible llenar tu mente con malas noticias durante el día e irte a la cama y decir en paz me acostaré y así mismo dormiré. No trabaja de esa manera. No trabaja de esa manera. Quiere decir que tú necesitas cambiar tu estilo de vida. Tú necesitas disciplinarte y cerrar las ventanas y las puertas de la información que el mundo está trayendo para poner temor en ti y abrir las ventanas y las puertas a lo que Dios quiere traer a ti, porque Dios quiere traer confianza en Él, paz a tu corazón y tranquilidad. La Biblia dice: Dios guardará en completa paz a todo aquel que los pensamientos de él perseveran en Dios, porque es una señal de que ha confiado en Dios. Aleluya. Oye esto, iglesia. Dios no se agrada cuando tú estás preocupado excesivamente. Estar preocupado excesivamente es pecado. Estar lleno de ansiedad es pecado. Dios no se agrada de ti cuando tú estás hablando todo el día cómo le vas a hacer, qué va a pasar mañana, cómo vas a pagar esto, cómo vas a pagar lo otro. Ahora el doctor te diagnosticó y ahora seguro te vas a morir. ¿Cómo tú vas a poder hacer a cumplir el plan que el médico te mandó si no tienes dinero? Y tú comienzas a volverte loco con todas esas cosas que están pasando contigo. Y mientras más lo piensas, más lo meditas en eso, más te preocupas y más estás pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque es una señal que le estoy diciendo a Dios: yo no confío para nada en ti. Hablas al vecino y hablas de los problemas que está habiendo en el mundo. Hablas a la otra persona y hablas de lo alto que está el precio de la gasolina. Y hablas con el otro y ya no puedo ir a la tienda porque me queda todo muy caro. Tú estás hablando negativismo, estás hablando pesimismo, pero lo más terrible que estás hablando incredulidad. Estás dándole gloria al diablo, que es el Dios de este siglo, y estás hablando poco de la gloria de Dios. Dios tiene poder para hacer lo que tú no te imaginas que Él puede hacer. Iglesia, estamos viviendo en un tiempo cuando cada uno de nosotros tiene que poner a prueba la palabra. Tiene que poner esta palabra en acción si quiere sobrevivir. Es demasiada la gente que está bajo pastilla para los nervios. Es demasiada la gente que está tratándose y pastillas para dormir en la noche. Es demasiada la gente que está en esta situación que cada vez se hace peor. Eso no tiene solución. Empiezas tomándote una pastilla para dormir y luego ya una no te hace nada. Tienes que tomarte 2. Cuando vienes a ver tienes que tomarte 5. Dios nos está hablando esta mañana. Es tiempo de cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Yo te estoy sacudiendo esta mañana, pero yo he sido sacudido ya. Dios me ha sacudido. Lo que te estoy hablando yo hoy es lo que Dios me ha hablado a mí para mi vida personal también. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Hemos tomado la actitud de que, bueno, si Dios me quiere bendecir, Él sabe dónde vivo, Él sabe dónde estoy. ¿Será lo que será? No, eso no es así. No es mágico. No es que Dios dice, Tim Marín de 2x3, cucaramaca, a ti te le fue y te bendijo a ti. No, la bendición de Dios está para todo aquel que la cree y la reciba. Aleluya. Aleluya. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de reaccionar. Es tiempo de cambiar el vocabulario. Es tiempo de cambiar la manera de pensar, meditando en la palabra del Señor. Recordando lo que Dios ha hecho en el pasado. Este diccionario añade y dice: el recuerdo, meditación, es el recuerdo constante de las obras pasadas de Dios al escuchar las escrituras y la repetición del pensamiento que produce confianza en Dios. Yo tengo aquí una lista de escrituras de los salmos
Para que tú te des cuenta la importancia que era para los salmistas meditar en la palabra de Dios. O sea, no estamos hablando de algo nuevo. No estamos hablando de algo que se inventó ayer. No, esta es la palabra de Dios desde siglos y milenios atrás. Salmo 19:14, el salmista dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Él medita y dice: Dios es mi roca, Dios es mi redentor. Salmo 63, versos 6 al 8. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Qué buena manera de irse a la cama en la noche. No irse preocupado por lo que va a pasar al otro día o por lo que no pudiste lograr ese día. Pon tu confianza en el Señor. Salmista dice: cuando me acuerde de ti en mi cama, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro. Oh, yo decido en mi corazón meditar en que Dios ha sido mi socorro. Si Él ha sido mi socorro en el pasado, Él puede ser mi socorro en el presente. Medita en eso esta mañana. Dios te está diciendo: ¿por qué tú desconfías? Yo no he cambiado, yo sigo siendo el mismo. No te ayudé yo en el pasado y viste mi gloria cuando te saqué adelante, cuando pensabas que no podías lograr nada. ¿Por qué te has olvidado de mí? Si yo soy el mismo, yo no cambio. Amén, amén. En la sombra de tus alas me regocijaré. La Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero la Biblia me dice a mí que el que habita al abrigo del Altísimo es el que puede decir como el salmista: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. La persona que puede decir eso con todo su corazón es la persona que se está cobijando bajo la sombra del Todopoderoso. No tendrá temor del mal. Iglesia, el mundo vive en pánico. Pero mi Biblia me dice: caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Su diestra me ha sostenido. Mi alma está pegada a ti. Salmo 77, verso 12 dice: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Hablaré de tus hechos. En vez de estar hablando tonterías, incredulidad y problemas con el vecino, con el familiar. ¿Sabes qué? Ya las cosas se hacen demasiado difíciles. Ya sabes qué, ya no me alcanza lo que gano. Ya sabes qué, comienza a cambiar y comienza a decir: yo hablaré de tus hechos. Hablaré de que tú suples. Hablaré de que tú eres el Dios que me bendices. Tus palabras abren la puerta a la bendición o cierran la puerta a la bendición. Dios dice: yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge tú lo que tú quieres. Pero yo te aconsejo que escojas la bendición. Dice Dios: yo te aconsejo que escojas la vida. Muerte y vida está en poder de la lengua. Y la lengua habla de lo que tú piensas. Salmo 104, versículo 34. Dulce será mi meditación en él. Dulce quiere decir deleitosa, agradable. Yo me regocijaré en Jehová. Salmo 119, 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Salmo 119, 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Salmo 119, verso 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Salmo 119, verso 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Salmo 119, verso 78. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Oh, el enemigo viene en contra de ti por de mil maneras, a través de personas, a través de circunstancias,
circunstancias y te transmite un mensaje. El Dios tuyo no es lo suficientemente poderoso para ayudarte, por eso estás como estás. Es allí cuando tú tienes que responderle: ¿sabes qué? Yo medito en la palabra de mi Dios, y la palabra de mi Dios me da sabiduría, me da discernimiento, me da entendimiento y me da fuerza para venir en contra tuya victoriosamente. Salmo 119, verso 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Salmo 143, verso 5. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Esto lo está haciendo un hombre igual que tú y yo. Personas que pasaron por dificultades, personas que enfrentaron enemigos, personas que enfrentaron el poder del enemigo viniendo en contra de ellos. Pero ellos aprendieron el secreto de la victoria. Ellos sabían que no es decir: Señor, yo confío en ti. No. Tú dices 1000 veces: yo confío en ti, pero en tu subconsciente, en lo más profundo de tu ser, está lleno de miedo. Es tiempo de quitar la máscara y llamar las cosas como son y no dejar que el diablo nos engañe. Tú nunca vas a estar confiando en Dios cuando hay miedo en tu corazón. Y tú sabes cuando hay miedo. Cada vez que tú descubres que hay miedo en tu corazón para enfrentar algo, no hay fe. Miedo y fe no caben en el mismo lugar. Y hay que tratar con eso. Ay, pastor, usted sabe, yo tengo fe. Si tú tienes fe, no tienes temor. Si tú tienes temor, no tienes fe. Es simple. Es simple. Hay gente que me dice: pastor, yo estoy confiando en Dios, pero cuando pasan 10 minutos en la conversación me doy cuenta que están llenos de miedo. Y hay veces que uno no quiere ser pesado. Pero iglesia, es tiempo para abrir los ojos. No porque tú dices: yo tengo fe, quiere decir que la tienes. Cada momento en la vida es un reto. Cada momento en la vida es un desafío. Y Dios quiere ver cómo respondemos a esos retos de la vida, a esos desafíos que vienen a nosotros. Llegó un momento en la vida de Josué, el ayudante de Moisés. Moisés murió y Dios le dice a Josué: ahora te toca a ti llevar a este pueblo y entregarle la tierra que yo le prometí. Ahora, esas palabras para Josué eran grandes palabras, porque Moisés fue el hombre del cual Dios dijo: no he hablado con otra persona cara a cara como lo he hecho con Moisés. Y Moisés no pudo meter al pueblo en la tierra prometida, porque la incredulidad de este pueblo era tan grande que Moisés falló al final. Y ahora Dios le dice a Josué: ahora te toca a ti. La tarea es grande, la tarea es difícil, como la tarea que yo te estoy mencionando hoy día. Enfrentar al mundo no es fácil. Enfrentar las circunstancias no es fácil. Enfrentar los problemas no son fáciles. Sobre todo si son problemas serios, como desempleo, como un diagnóstico de un doctor que te dice: ya no tiene remedio. Hay situaciones que tú te quedas paralizado y no sabes qué hacer. Pero Dios tiene un plan para ti. Dios quiere que tú te levantes con nueva fuerza y con una visión. Y la visión que Dios pone delante de ti es una visión de triunfo. Es una visión de triunfo, de conquista, de victoria. Y debemos aprender a renovar nuestra mente de modo que veamos cada circunstancia, por muy difícil que sea, no como un problema para aplastarnos, sino como una oportunidad para ver a Dios actuar. Una oportunidad para ver a Dios actuar. Hay fuerzas espirituales a tu alrededor mirando qué tú vas a hacer. Hay ángeles a tu alrededor esperando a ver qué vas a hacer. Hay demonios a tu alrededor esperando qué tú vas a hacer. El mundo espiritual está en expectativa a ver qué tú vas a hacer frente a tu problema.
Aleluya. Cuando Dios habló a Josué estas palabras, mira conmigo en el libro de Josué capítulo 1, por favor. Josué 1. Oh, aleluya. Wow, yo siento la presencia del Señor acá. Esta es una palabra que a mí me ha estremecido durante estas 4 semanas. Dios le dice a Josué en el versículo 5, versículo 3, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios le dice a Josué, le marca el territorio, para que él lo ponga en su corazón y diga, esta es la visión. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Esto es para valiente. Dile a la persona que está a tu lado, eso que está predicando el pastor es para valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios le dice a Josué, yo quiero que tú prosperes en lo que yo te estoy mandando a hacer. Van a haber luchas, va a haber problemas, va a haber conflictos, pero nadie te podrá hacer frente. Tú vas a ir y vas a conquistar, pero sé valiente, esfuérzate. Y ahora el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Me está entendiendo? Es un principio bíblico que Dios le da a Josué. Si Josué quiere prosperar en lo que Dios le está mandando a hacer, él tiene que hacer lo que Dios le dice. Pon este libro de la ley en tu boca. Medita en él día y noche. Cada vez que te acuerdes, cada vez que pienses, medita en él. ¿Qué quiere decir? Mira en ese libro lo que yo digo acerca de confiar en mí. Mira en ese libro lo que yo digo acerca de no adorar a otros dioses. Mira en ese libro lo que yo hablo acerca de caminar en amor, guardando los mandamientos. Mira en ese libro lo que yo te estoy diciendo, de que yo les he dado esta tierra y esa tierra es para que ustedes las posean. Llena tu mente con lo que ese libro dice. ¿Para qué? Para que esté en tu mente y en tu corazón el pensamiento de Dios, que Dios te lleva victoriosamente hasta que tú poseas la tierra. Tú lo lograrás porque yo estoy contigo. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, analiza cuántas veces le dice Dios, sé fuerte y valiente. Varias veces, eso nos dice algo. Sé fuerte y valiente para pensar conforme Dios piensa. Sé fuerte y valiente para meditar en su palabra. ¿Por qué? Porque el mundo nos bombardea con miles de pensamientos. Si Dios le dijo eso a Josué cuando no había televisión, si Dios le dijo eso a Josué cuando no había internet, no había radio, no había Facebook, no había teléfono, no había ninguna manera de entretenerse, no había partidos de fútbol. Vamos, que hablé bien bonito. Y en aquel tiempo que no había mucho entretenimiento, Dios le dijo a Josué, medita en mi palabra. ¿Cuánto más ahora que hay tanto entretenimiento y tantas cosas que nos absorben nuestro tiempo y nos desvían
¿Sabes qué? Hay una mentira satánica que está rondando sobre todos nosotros en todo tiempo. Distraerte un rato. Tienes una hora libre al día, distráete, no seas tan fanático. Trabajaste 10 horas al día, pues ahora vete al parque y mira allí los que juegan fútbol y distráete. Es bueno distraerse, no me malentienda. Lo que pasa es que nosotros somos inteligentes para aceptar lo que nos gusta y rechazar lo que no nos gusta. Tú puedes distraerte lo que tú quieras, pero a la hora de la hora tu distracción no te bendecirá. Amén. Amén. Tú puedes distraerte todo lo que tú quieras y echarle la culpa a que, bueno, pastor, es que yo no tomo, yo no fumo, yo no tengo otras mujeres. Lo mío es el fútbol. Está bien, pero no permitas que el fútbol se convierta en tu Dios. No permitas, porque ya es idolatría. Y a la hora de la hora el fútbol no te va a sacar de tu problema. Hay que ser un poco inteligente. Sí, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me meteré bajo la esclavitud de nada. Tú estás en dominio. Tú tienes dominio sobre tu tiempo. Tú tienes dominio sobre el fútbol, sobre la televisión, sobre lo que sea. Todo eso te ayuda en momentos, pero tú tienes que tener control, que eso no te domine a ti. Toma tiempo para Dios también. Yo encuentro algo en esta iglesia que a mí me llama mucho la atención. Ya se me fue el tiempo. Pero en el Salmo 1, mira Salmo 1. Salmo 1. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Tú no te das cuenta cómo tú desatas poderes espirituales cuando tú hablas la palabra de Dios con fe. Como dije hace un momento, hay ángeles alrededor esperando escuchar la palabra de Dios en tu boca para ir y hacer lo que esa palabra dice. Los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor nuestro. Los ángeles son servidores nuestros. Dios los ha diseñado para eso. Ellos están allí para hacer lo que la palabra de Dios dice. Salmo 103:20 dice, bendecid al Señor vosotros los ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Ellos están esperando la voz de la palabra de Dios para hacerla, para hacerla realidad. Cada vez que tú te preocupas por cosas que traen incredulidad y temor a tu vida, tú tienes los ángeles atados a tu alrededor. Lo que estás desatando es el poder demoníaco con tus palabras y tus pensamientos. Tú no sabes, no tienes idea del poder de la palabra de Dios. Dios conoce cada cosa. Dios sabe dónde están las personas que Él tiene que mover a tu favor. Dios sabe la persona que te va a dar un trabajo, cómo Él lo va a conectar contigo. Pero tú estás diciendo todo el día, yo no sé qué voy a hacer, ya no hay nada que hacer, yo estoy cansado, ya no sé, yo no puedo dormir, estoy preocupado. En vez de decir, Señor tiene algo para mí, el Señor tiene algo para mí, el Señor tiene algo para mí, aleluya, el Señor tiene algo para mí, mi Dios suplirá todo lo que me falta. Yo decía esto, iglesia, en el primer servicio. Oye bien esto, en el primer servicio. Cuando tú te acuestes en la noche, en vez de preocuparte por todos los problemas, comienza a decir, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oh Señor, te doy gracias porque tú suplirás todo lo que me falta, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oh Padre, yo te alabo y te doy a ti la gloria, porque tú suplirás todo lo que me falta, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y lo repites 1000 veces y te quedas dormido. Pero cuando te quedas dormido, tu espíritu sigue creyéndolo. Porque tu espíritu no duerme. Ahora oye esto. Tú puedes decir, pastor, pero ¿de qué me vale repetir como un papagayo?
El problema es que cuando tú lo dices una vez, eso no te toca. Tú lo puedes creer en tu mente, pero todavía en tu corazón hay miedo. Todavía en tu corazón hay ansiedad. Todavía en tu corazón hay preocupación excesiva. Quiere decir que esa palabra está solamente pegando en la parte superficial de tu mente, pero no te está controlando. Pero cuando tú la dices una y otra vez y otra vez y otra vez, la repites tanto hasta que tú lo crees. Y es cuando tú lo crees que eso funciona. ¿Por qué? Porque cuando tú lo puedes creer, el miedo se va, es cuando la fe llegó. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Y cuando tú lo dices con convicción, Dios tiene gente preparada para que cumplan su palabra. Dios tiene ángeles preparados para que busquen y hagan posible que esa palabra que tú estás hablando, que es su palabra, se cumpla. Estamos hablando de poder espiritual. Estamos hablando de cosas que la mente humana dice no lo puedo comprender. La mente no lo entiende, pero estamos hablando de mente renovada. Hay ángeles alrededor. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón y la varona también, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahora, para ahí un momentito. Yo hice esta pregunta en el primer servicio y no quiero que me la respondas. ¿Cuánto la ley del Señor, su palabra, es tu delicia? Mira lo que dice. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Iglesia, ¿es para ti una delicia la palabra de Dios? ¿O es simplemente una obligación? Ay, tener que leer otra vez. O tener que leer otra vez. Eso no habla de delicia. Como dije hace un momento, tú te deleitas en 1000 cosas, pero no en la palabra. Y para muchos creyentes hay un montón de cosas que llenan su mente y se deleitan. Te deleitas en la comida, te deleitas en diversiones, te deleitas en ver televisión, te deleitas en muchas cosas. Yeah. Pero cuando se trata de la palabra, ¿y sabes lo que yo he aprendido? Que en la medida que tú te deleitas en la palabra, es en la medida que tú te deleitas en Dios. Si tú te deleitas poco en la palabra, eso me dice a mí que tú no te deleitas en Dios para nada. Aleluya. Porque Dios y su palabra son uno. Es la persona que se deleita en la palabra que puede meditar en la palabra. Que puede decir en la noche, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Señor, gracias porque tú abres camino delante de mí. Señor, gracias porque tú haces lo imposible posible. Cuando la persona aprende a meditar en la palabra día y noche, porque se deleita, sin considerar las circunstancias. Mira el versículo 3, hay una promesa allí. Tal persona será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Árbol plantado junto a corrientes de agua, quiere decir un árbol plantado en tierra fértil, tierra fresca, porque el agua hace que esa tierra esté bien preparada para que ese árbol prospere. La persona que medita en la palabra de Dios y se deleita en ella es como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Siempre hay un frescor dentro. El mundo se puede estar acabando a tu alrededor, pero tú estás lleno de la gloria de Dios. Tú estás fresco. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al Señor! Iglesia, da su fruto en su tiempo, o sea, es fructífero. El fruto del Espíritu está en él mostrándose.
Oh, puede haber problemas, pero en Él hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay dominio propio, hay sentido de victoria y triunfo, porque Él sabe que Dios está con Él. Hay fruto, aleluya. Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Y Él añadió y dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que seáis mis discípulos, en que tengáis gozo y seáis así mis discípulos. Pero dice, su hoja no cae. Su hoja no cae quiere decir que hay vigor, hay vida. Un árbol que las hojas están verdes y es símbolo de vida. Ese árbol está vivo. Yo veo cristianos en este tiempo que lo único que me dicen a mí que están vivos es porque caminan. Vida. Aleluya. Y todo lo que hace, prosperará. O sea, hay buenos resultados en meditar en la palabra. Hay buenos resultados. Dios quiere eso de ti y de mí. Dios nos está poniendo esta encomienda porque el tiempo es difícil. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque los tiempos se ponen cada vez más difíciles. La fe escasea. Es tiempo de que la iglesia entienda esto. Dios demanda de nosotros que no nos conformemos a este siglo, pero que nos transformemos. A través de la meditación de la palabra. Yo quiero terminar con estas palabras que el Señor puso en mi corazón y las anoté a manera de conclusión. Cuando meditamos en la palabra, llenamos nuestro corazón y nuestra mente con esa palabra. De modo que esa palabra nos gobierna. Y en cualquier situación vamos a sacar conclusiones basadas en esa palabra y no basadas en las circunstancias. Deja que eso quede en tu mente. Dios sabe tu problema. Dios dio esta palabra sabiendo los problemas que vendrían, sabiendo las situaciones que se presentarían, sabiendo las circunstancias que tú enfrentarías. Él dio esta palabra. ¿Por qué? Cuando Él dio esta palabra, te estaba dando la respuesta y la solución a cada una de esas situaciones. Seamos sabios, seamos sabios. Renovemos la mente. Me da tristeza decirte, pero la semana que viene tengo que continuar. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Dios es bueno, iglesia. Oh, Dios es maravilloso. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué no levantas tus manos si lo puedes hacer y dices gracias, Señor, por tu palabra? Gracias porque tú eres el que me diriges. Tú eres el que gobiernas mi vida. Señor, gracias porque tú me has dado en esta mañana una estrategia para caminar victoriosamente. Ayúdame a poner tu palabra en mi mente, en mi corazón. Ayúdame a meditar en esta palabra día y noche. Promesas que tú has puesto allí para mí. Palabras que tú has puesto allí para mí, Señor, para mi beneficio. Y para que tu nombre sea glorificado a través de mi conducta aquí en la tierra. Que yo pueda ser de bendición a otros. Que otros puedan ver en mí tu presencia. Ese es mi deseo, Señor. Esa es mi oración en esta mañana. Oh, Dios mío, te doy la gloria a ti. Porque tú me enseñas cómo mirar la vida como tú la ves. Cómo mirar mis problemas como tú los ves. Cómo poder caminar victoriosamente en medio de un mundo tan difícil. Te doy gracias por tu amor. Oh, aleluya. Adora al Señor con esta canción. Bendice el nombre del Señor, iglesia. Aleluya.